En primer lugar, nos acordamos de la noción de procedimiento, ¿no es cierto?, que dan los autores, por ejemplo, como Garrido Falla, dice que se trata de esa serie concatenada de actos dirigidas a lograr un determinado fin. Esta definición, ¿no es cierto?, que da la doctrina española, es traspolada en parte por la doctrina argentina y así también lo define el autor de esta ley, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es Jorge Héctor Escola, ¿cierto?, que también trae ese concepto de una serie o sucesiva de actos que van a dar que se pretende realizar para obtener un determinado fin. El procedimiento administrativo es una de las áreas, como hemos visto en otras oportunidades, digamos, que componen el derecho procesal administrativo. Por un lado tenemos el proceso y por otro tenemos el procedimiento administrativo. Esta parte, entonces, ¿cuál es? Es la que se realiza ante la administración y en la cual la administración juega un doble rol de juez y parte. Es una herramienta sumamente importante para lograr la toma de decisiones de la administración. Asimismo, también para el administrado es importante porque puede lograr a través de este procedimiento la modificación, sustitución o revocación de una decisión ya tomada por la administración. Habíamos dicho que ahora no solamente hablamos, cuando hablamos de recursos, ¿se acuerdan? Que no solamente hablamos de la revocación de un acto administrativo expreso, sino también de la actitud o acto, lo que se llama la omisión de la actividad administrativa, que expresamente regulada no está en la ley de procedimiento ni en las leyes de procedimientos locales, pero que es una forma de ir, que se ha ido avanzando en la doctrina y que se admite esta posibilidad de impugnar o recurrir cuando la administración no toma la conducta debida. Un caso famoso de esto fue el caso Cromañón, en el cual una de las imputaciones que hubo fue la actitud omisiva del municipio de la ciudad de Buenos Aires en el control de los recaudos de seguridad en materia, ¿no es cierto?, en el local en el cual se produjo este incendio, que estaba habilitado sin las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, que hubo una actitud omisiva en la facultad o la obligación de control que tenía el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Este es un ejemplo de control de actividad omisiva. Bueno, que fue un caso muy famoso, por supuesto que tiene connotaciones penales porque hubo muchas víctimas, etcétera, pero además en la parte administrativa está este problema de la habilitación y el control del local, que fue una de las cuestiones que se planteó en ese caso. Bueno, también tenemos que hoy en día podemos hablar de ese procedimiento. Los autores están hablando de cambios y transformaciones en el procedimiento administrativo. Uno de los cambios y transformaciones del procedimiento administrativo, que es el primer tema que me asignaron para hoy, está dado por el tema de la aparición de la innovación tecnológica que se instala hoy en el mundo actual y al cual no podemos permanecer ajenos. No puede permanecer ajeno el derecho administrativo ni el procedimiento. Y vemos que la mayoría de los países en el mundo han ido incorporando dentro del procedimiento herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, que van a coayudar en esa transformación o modificación del sistema tradicional que teníamos para hacer un trámite dentro de la administración, un procedimiento administrativo, que era generalmente a través de un soporte papel, el cual se planteaban las cuestiones a través de un sistema personalizado que se recibía en la organización administrativa, ponía el cargo, se le daba la entrada, se formaba el expediente administrativo, generalmente con una cartulina que se registraban en la oficina llamadas mesa de entrada. Y este es el procedimiento tradicional, digamos, que se ocupaba en general en todas partes. Pero las tecnologías trajeron nuevos vientos, nuevos cambios y nuevos procedimientos, es decir, la virtualización
del procedimiento administrativo en muchas de las organizaciones estatales, no en todas, pero sí en muchas. Cuestión que se vio acelerada también por la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia que obligó a cambiarse, que obligó a las personas a hacer una serie de restricciones por razones de salud, obligó a que tengan que permanecer en sus casas y también a la imposibilidad de la concurrencia personal para evitar que estén en forma masiva en las organizaciones como las mesas de entrada, ¿no es cierto?, las personas para requerir algún trámite. Entonces, se fue estableciendo sistemas de obligatorio, por así decirlo, pero provocados por la situación de la pandemia, de digitalización o de sistemas de virtuales para que las personas se puedan comunicar con los organismos y hacer sus trámites. Muchas ya lo habían hecho antes, es decir, había organizaciones que tenían ya su trámite tabulado, o sea, se inicia con un formulario generalmente electrónico, uno inicia la página y fija un domicilio en el correo electrónico y entra y llena un formulario que ya está preestablecido en el organismo administrativo y con eso, a través de eso se van siguiendo los pasos ya en forma virtual dentro del organismo administrativo. Por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, todo lo que era el área de telecomunicaciones nacional, el sistema era totalmente digitalizado. Otros organismos muy digitalizados, por ejemplo, fueron la FIP, sigue siendo también, ¿no? Desde un primer momento estableció un sistema de digitalización, creando formularios también como los que estoy diciendo, con los cuales uno directamente accede al trámite y se realiza internamente dentro de la organización y bueno, va siguiendo el trámite a través de la página web o de la dirección o electrónica que le brinde el organismo para poder comunicarse. Entonces, hay un cambio en el procedimiento tradicional de ese soporte de papel que llevábamos escrito, que tenía que ser escrito a máquina, decía, o a mano, sin errores. Todavía están reguladas las leyes así, aclaremos, o sea, si uno lee la ley le va a decir el escrito de iniciación, tiene que tener nombre, apellido, bla, bla, tiene que ir escrito en letra legible o a máquina, ¿no es cierto?, etcétera. Estos recaudos formales del sistema escrito están en la mayoría de las leyes procedimentales locales y la ley nacional también. Se mantiene el régimen escrito, aunque en la ley nacional, con los dos últimos decretos reglamentarios, ya se incorporó la noción de el sistema virtual, consignándose la creación de plataformas para trabajar con los expedientes, la digitalización de la firma, la notificación electrónica y una serie de recaudos que ya están regulados en el orden federal en los dos últimos decretos reglamentarios de la Ley Nacional, Decreto Ley Nacional 19.549, y que se van aplicando gradualmente, pero como les dije, la pandemia obligó a un proceso mucho más acelerado que el que venía imponiéndose antes de este hecho, la verdad, lamentable, ¿no?, desde el punto de vista de la salud humana. Pero bueno, hizo un cambio en el procedimiento que no podemos dejar de desconocer, que nos obliga a conocer otras herramientas también para trabajar dentro del procedimiento administrativo. Esto desde el punto de vista entonces de lo que es la incorporación de la tecnología, como sea un poco obligado en algunos casos, en otros casos ya porque se había adoptado los sistemas de trabajar con software especiales que estaban establecidos para los procedimientos y en el cual aparece la noción de la inteligencia artificial, que es un grupo de microsistemas que se agrupan para dar soluciones predictibles dentro de un procedimiento. El profesor Juan Corbalán, que no sé si lo conocen, que es profesor de la UBA, ha creado un laboratorio de innovaciones tecnológicas
y él creó un sistema que se llama Prometea, en el cual este sistema Prometea es un sistema de inteligencia artificial, justamente tiene la posibilidad o la capacidad de ir estableciendo o redactando, por así decirlo, automáticamente las providencias y los trámites más comunes o más simples que tiene la administración, sin necesidad de una persona humana. Sin necesidad de una persona humana, digo, durante el proceso de ejecución. Porque pensemos claramente que una tecnología no es algo que se produce de forma mágica, ¿no es cierto? Tiene que haber primero seres humanos que son los que cargan los datos. Los datos son fundamentales en un sistema informático. Entonces, en un sistema de inteligencia artificial, alguien tiene que cargar los datos, tiene que haber una apropiación de datos. Esa apropiación de datos requiere de humanos, que son los que van a saber qué datos son los que va a tener que buscar. Luego que busca los datos, con esos datos se cargan y se procede a seleccionar con un sistema de error y de desestimación de elementos innecesarios hasta quedar con los datos que son únicamente imprescindibles para la realización del trámite, y se arma un sistema, se arman múltiples microsistemas que se van cargando y que van a ayudar a predecir. Lo que hace entonces el sistema de inteligencia artificial es predecir qué es lo que cómo actúa habitualmente esa organización frente a un pedimento particular. O sea, hay una petición, por ejemplo, de habilitación de un comercio, cuáles son los trámites que hay que realizar para habilitar el comercio, y el sistema carga el pedido de habilitación de comercio y automáticamente va ya colocando las distintas providencias, pases e informes que corresponden a ese comercio. Va como prediciendo, se usa la palabra predictibilidad para determinar esto que hace el sistema de inteligencia artificial, pero en realidad hay un trabajo humano bastante complejo y duro, diríamos, para cargar y determinar cómo resuelve ese organismo, qué tipo de providencia utiliza, qué establece en cada resolución. Pero se va avanzando cada vez más en estos sistemas de inteligencia artificial. Piensen en un sistema de inteligencia artificial que usamos todo, el Siri. Siri, que es un ayudante que tienen los teléfonos celulares ahora, más avanzados, ¿no es cierto?, digitales. Usted, ¿qué iba a pensar, qué sé yo, antes que yendo en el auto le podría estar hablando a un aparato telefónico diciéndole, quiero que me comunique con tal, mientras maneje el teléfono le comunica y usted habla, llama y usted habla, después corta. O quiero enviar un mail a fulano de tal y le dice qué quiere decir en el mail, redacta el mail, envía solo. Ese ayudante que está ahí en el teléfono es un sistema de inteligencia artificial que tiene un sistema predictivo de cómo debe actuarse para enviar, por ejemplo, un mail o para hacer una comunicación. Digo, esto es lo que usamos casi todos, o sea que casi todos conocen Siri, o hay otros ayudantes más que tienen los distintos sistemas telefónicos, ¿no es cierto?, que son sistemas de inteligencia artificial. Bueno, en materia de administración también se está trabajando en la utilización de estos sistemas de inteligencia artificial, que serían la creación de estas modalidades, como le digo, de trabajar automatizadamente con sistemas de reconocimiento que son muy útiles desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del trabajo en masa, sobre todo cuando hay muchos expedientes. Y bueno, en general son colaboradores del sistema normal porque tienen a veces menos errores que los seres humanos, ¿no? Pero, como digo, no es que trabajan por sí solos, sino que tienen que ser formulados, armados y procesados. Una vez que se cargan o se apropia de los datos necesarios, hay que procesarlos. Entonces, decía, primero separar lo que tiene errores, dejar cuáles son los datos exactos que tenemos que usar, luego se hace todo un proceso de cómo actuaría, cómo reaccionaría ese dato frente a tal requerimiento, cómo debe reaccionar, qué debe responder,
y se van haciendo una serie de trámites o procesos internos hasta determinar cuál es el más correcto para utilizar en ese procedimiento específico. Bueno, esto que parece una cosa realmente de ciencia ficción, porque bueno, pensar antes, hoy es como decir antes, uno decía, bueno, ¿en qué época? O veíamos las películas, ¿no es cierto? Que había los robots que podían actuar ayudando a las personas, etcétera, pero como una cosa, no sé, diríamos imaginaria o de un futuro muy lejano, ¿no? Que ya estaría ahora inmerso dentro de nuestra vida diaria y realmente que se está aplicando en forma totalmente, podríamos decir, exitosa en todo el mundo. Bueno, hay por supuesto problemas, no digamos que todo el sistema puede tener errores o puede ocurrir también que se equivoque tanto como se equivoca un ser humano, ¿cierto? También no se olviden, como le dije, que el que carga los datos de un ser humano que también se pudo equivocar cuando armó el procedimiento, pero pasa una serie de filtros o procesos hasta poder ir puliéndolo para que sea lo más exacto posible. Como decía, entonces el doctor Corvalán tiene un sistema modélico del procedimiento que lo está trabajando inclusive con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con PNUD, en el cual se ocupa ya en varios organismos internacionales la aplicación de la inteligencia artificial en el procedimiento administrativo. Entonces, decía, en el procedimiento en general se aplican el sistema electrónico o digital. Es decir, muchos organismos, como les decía, ocupan este sistema de procedimiento, que es cargar formularios que ya están preestablecidos y, como les decía, la organización procede a dar el trámite por la vía virtual. O sea, que uno pueda tener acceso a está garantizado el principio de acceso a la documentación, garantizado el principio de defensa, ¿no es cierto?, para plantear recursos, oponerse o recurrir en el caso de no estar de acuerdo con lo que está resolviendo la organización, pero lo que no tiene es el contacto directo con el funcionario, sino que trabaja a través de los hardware, o sea, de las máquinas computadoras y de los software, que son los sistemas de procesamiento de los datos. No hay un contacto con las personas, que es lo que la mayoría de la gente se queja, y llaman un procedimiento electrónico. Dice, bueno, mira, tengo que ir al banco, me voy al banco, resulta que tengo que sacar un turno y tengo que hablar con una máquina que se encarga de comunicarme, o que no me comunica, o que no me atiende. No puedo hablar con nadie, nadie me resuelve el problema que tengo. No, el problema que yo tengo no está previsto dentro del sistema que organizó el banco. Bueno, ahí sí todavía queja, ¿no es cierto?, respecto al sistema, pero podemos decir que esto es un cambio, un avance, una transformación del procedimiento tradicional que nosotros conocíamos en materia administrativa. Y la administración, como siempre, es uno de los primeros organismos que se tiene que ir adaptando a este sistema de transformación. Uno de los primeros proyectos, por así decirlo, informatizados que tuvo nuestro país en materia de la administración pública fue en el área presupuestaria o financiera, a través de la ley 24.156, la ley de administración financiera del Estado, que preveía el trabajo del control del gasto y ingresos de los recursos de la hacienda pública a través de 4 sistemas informáticos que se integraban con el sistema de la tesorería, el sistema de la contaduría, el sistema de controles que tenían los organismos, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de Empresas Públicas, y también a través de la tesorería, ya le dije, ¿no?, la contaduría y la Oficina de Crédito Externo, que se crea con esta ley de 24.156, porque en ese momento en nuestro país había muchísimos créditos con el extranjero que no se habían registrado, porque los organismos, cada uno pedían préstamos en el exterior en forma directa, y esto había provocado un gran incremento de la obra pública. Entonces, podemos decir que fue el primer sistema informatizado
que se incorporó a la administración pública en la parte financiera o económica y que hasta hoy dura, ¿no? Que empezó con esta ley 24.156 y luego fue receptada en la Constitución con la incorporación de figuras como la Auditoría General de la Nación, y el sistema presupuestario en la ley de presupuesto, donde se establecen los recursos, presupuestos, los ingresos y egresos anualmente, y el sistema presupuestario también está informatizado, digitalizado, y permite cruce de información entre los organismos que trabajan en la administración y recursos de los fondos públicos. O sea, pueden controlar, la tesorería puede mirar lo que está tramitando la contaduría puede revisar lo que está haciendo la tesorería, o puede revisar lo que está haciendo la oficina de crédito externo, pueden intercambiar su información e ir llevando simultáneamente el control del sistema de gasto. Esto está vigente hace mucho tiempo. La gente que trabaja en las partes que se refieren a la parte de administración o contable, conocen este régimen, ¿no es cierto?, que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, totalmente informatizado, que lleva la carga de todos los datos, ¿no es cierto?, en el sistema digital, y se controla todo a través de este sistema digital. Entonces también todos los sistemas de pago han cambiado, no son ya el pago en efectivo, por ejemplo, casi ya no existe, son todos pagos por transferencia electrónica a través de sistemas informáticos, ¿no es cierto?, que tienen también, por supuesto, el mismo control que tendría un pago en efectivo con una persona en la tesorería anterior, diríamos, en el sistema anterior, pero esto está todo hecho por la vía electrónica, el cual se le transfiere generalmente a una cuenta, de la cuenta del Estado directamente a una cuenta bancaria que se fija como base, que tiene la clave, ya sabe usted, el CBU, que en el cual se identifica la clave de cada uno para poder hacer las transferencias de los pagos. Entonces también cambió el sistema de pago, ya no somos más cheques, ya no damos más la plata al contado, sino que se hace a través de transferencias bancarias, que son sistemas digitales. Entonces, este fue el primer sistema en el cual se empezó a aplicar todo lo que es la digitalización en el ámbito de la administración. Y bueno, poco a poco fueron incorporados otros sistemas, como le decía, el tema de pedidos de informaciones, habilitaciones de locales, los sistemas también previsionales, o sea, lo que es en el orden federal la ANSES o los sistemas provinciales, muchos se fueron acoplando también al sistema digital, y uno inicia el procedimiento generalmente cargando toda la información a un formulario con los anexos correspondientes, escaneando los documentos, que otro sistema que se utiliza hoy, escanear el documento para subirlo a la página web o al sistema informático. Y como le decía también, con registro de firmas digitales, hay una ley nacional que crea el registro de firmas digitales, en el cual la persona puede acreditar su firma, y esto ya una vez que tiene el token o el número de identificación de su firma, puede firmar digitalmente los documentos. Bueno, entonces vemos que hay una transformación del procedimiento tradicional en todo lo que es, en primer lugar, el acceso al procedimiento, como decíamos, a través de estos sistemas, el trámite del procedimiento, también en cuanto a la documental, que tiene, como les decía, los casos que sea una documental que ya no se pueda cambiar, que esté hecha en soporte papel, se escanea y se sube al sistema para tenerlo escaneado dentro del sistema. Y luego también vamos a tener en la parte de la decisión, también va a estar digitalizado el sistema, la posibilidad de que se dicten o emitan resoluciones directamente de forma digital. Y también, por último, la notificación, que sería el otro tema que habían puesto acá, la notificación que se hace, que teníamos los sistemas tradicionales de notificación, ¿no es cierto? Se le agrega también el sistema de notificación electrónica. O sea que todas las etapas del procedimiento, desde el inicio, el desarrollo, la presentación, el ofrecimiento de pruebas, los alegatos, el dictado de la resolución, el dictamen jurídico que se emite previamente al dictado de la resolución, y con posterioridad la notificación o publicación, según dependa de qué tipo de acto sea,
también se van a hacer por los medios electrónicos. Quiere decir que ha habido un cambio o transformación, yo diría paradigmático o cultural realmente, en el procedimiento administrativo. Totalmente, no en todo el procedimiento todavía. Sobre todo las provincias van un poco más lentas en los procesos de digitalización. Algunas más rápidas que otras, pero no van tan rápido como la nación, donde está un poco más acelerado, diríamos, los trámites de la digitalización. Pero sí han visto obligados todos ahora con los procesos del proceso de la pandemia, como le decía hoy. Bien. Esto entonces, como el tema de qué es lo que está pasando en estos cambios o transformaciones que traen estas innovaciones tecnológicas que se han incorporado y apropiado, diríamos así, de los procedimientos como de otras áreas del conocimiento o de la vida diaria de uno, ¿no? En el cual es imposible ignorar a la tecnología y decir, bueno, mira, no, yo no quiero usar teléfono, no quiero comunicarme, no quiero usar WhatsApp, no quiero usar correo electrónico, no quiero. Bueno, ¿qué pasa con esa persona? Queda fuera del circuito de la vida, diríamos directamente, porque queda excluido. Es como una exclusión que tiene respecto porque todo se está digitalizando y quien no se incorpora o aprende de alguna manera u otra a incorporarse al sistema, realmente queda excluido. Y acá me interesa también plantearle entonces algunos problemas que plantea la digitalización. En primer lugar está lo que se llama la brecha digital, que no es un estudio que han hecho los autores, ¿no es cierto?, los que estudian esta materia, en el cual demuestran qué pasa entre las diversas capacidades que tienen las personas para poder acceder al sistema. Un primer problema es la conectividad. Es decir, si están todas las personas en condiciones de conectarse o no a los sistemas digitales. Bueno, hay varios problemas, ¿no es cierto? Por un primer lugar, hay un problema económico y social de que hay personas que no tienen la capacidad para adquirir los hardware, o sea, para adquirir una computadora o un teléfono o un sistema para conectarse electrónicamente, porque no son baratos, tienen un costo económico importante y hay muchas personas en nuestro país que no tienen el nivel o la posibilidad económica de acceder a la compra de esos equipos. Por otro lado, está el problema de la conectividad en cuanto a que los sistemas de transmisión de los datos de información digital, o sea, lo que se llaman las redes, no llegan a todos los lugares. Hay lugares en el interior de las provincias, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en Corrientes hay localidades que no tienen acceso continuo a Internet. Yo tengo alumnos, por ejemplo, en la facultad, que me dicen, doctora, tengo que ir hasta el centro de la ciudad para poder conectarme, voy hasta el cibercafé, dice, al bar, qué sé yo, de donde tienen Internet para poder conectarme a la clase, porque desde mi casa no alcanzan los sistemas de las redes de conectividad actual que hay en la Argentina. O sea, faltaría desarrollar todo el sistema de redes digitales que permita que llegue la conectividad a todos los lugares. Y ahí también hay un problema del costo, también hay un costo en la instalación de este sistema de comunicación. O sea, tenemos que pagar un sistema para poder conectarnos, porque no es gratuito. Entonces, bueno, estos son temas que tienen que trabajarse si se quiere la igualdad que tiene que haber en el acceso al procedimiento, proveyéndose de sistemas de conectividad libre, como tienen algunas ciudades, como por ejemplo París. En París usted tiene en cualquier parte de la ciudad internet gratuito, es decir, no tiene que pagar ningún sistema. Donde esté, usted directamente se conecta a donde quiere, gratuitamente, porque la ciudad de París paga la conectividad en toda la ciudad, digamos. O sea, tenemos que ir avanzando hacia esas cuestiones en las cuales un poco de aporte o apoyo tendrá que haber de parte del Estado, sobre todo para las personas que carecen de la posibilidad económica, ¿no es cierto?, de acceder. Y también después está la otra parte, suponiendo que superemos los valladores económicos, logremos la instalación de las redes,
podremos comprar todos los hardwares, estemos colocados en lugares donde podamos trabajar con los sistemas procedimentales. Está la otra parte que es la capacitación, o sea, la formación para el uso de esos sistemas. Porque aquí, ¿qué ha pasado también con esta digitalización? Por ejemplo, también ha pasado que, bueno, están los formularios, como decíamos, para poder cargarlos, están habilitados los procedimientos en materia tributaria, en materia, por ejemplo, jubilatoria, etcétera, y hay personas que son mayores de edad o personas que no han accedido a la tecnología y que no están capacitadas para poder cumplimentar el trámite que les requiere la carga digital. Entonces, tienen que ser capacitados. Bueno, y no todos están en condiciones de capacitarse, depende de la edad, depende de las condiciones, depende de la aptitud. Hay personas, inclusive, que, como en todo cambio, se resisten, ¿no es cierto?, a aprender esta nueva tecnología y no quieren aprender a cargar. Bueno, entonces, también quedan excluidos del sistema. Entonces, un sistema en el cual hay personas excluidas no sirve, sobre todo en esto que estamos hablando, que es el procedimiento administrativo, porque la idea del procedimiento, ¿cuál es? Que todos puedan acceder, ¿no es cierto?, a la administración, que todos puedan plantear sus cuestiones. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que analizar, que hay que ver, estas cuestiones que pueden llegar a ser negativas, e ir solucionándose para lograr, si es que se pretende, llegar a un sistema digital único, ¿no es cierto?, para todos. La verdad es que lamentablemente diríamos que la forma en la que se ha implementado ha sido una forma coactiva de imposición, porque directamente no es que se le daba a las personas la opción y se le ha preguntado, ¿usted quiere pasar al sistema digital? Nadie nos preguntó, sino directamente de golpe todos nos vimos envueltos en un proceso en un entorno virtual obligatorio. Entonces, bueno, ahí tiene que también entrar la ayuda, digamos, del Estado, en lo que sea ir tratando de sortear esos obstáculos que impiden el acceso a la digitalización o cuando el sistema digital ya está impuesto y obligado para determinados procedimientos. El pago de impuestos ya es totalmente digitalizado y si, bueno, uno no puede pagar un contador para que le realice los trámites con los formularios que tiene la AFIP y tiene que aprender a usar los formularios que no son simples, o sea, tienen una complejidad que requiere de cierta formación o capacitación para poder manejar también esos documentos digitales. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy, o sea que esto es un cambio y una transformación y quien lo quiera negar que lo niegue, pero está ahí al lado suyo esa realidad, solamente cerrando los ojos no la va a ver, pero si le abre los ojos va a ver que hay un cambio total y hay una transformación en todas las cuestiones y en todos los ámbitos que maneja la administración, ¿no es cierto? Se aparece todo este nuevo sistema del uso de las tecnologías que ha cambiado todo. También, por ejemplo, en materia de salud, si uno analiza en los sistemas hospitalarios, todos los estudios, los sistemas de estudio de la salud están hoy computarizados y digitalizados, ¿no es cierto? Una tomografía computada es algo habitual hoy, o qué sé yo, electroencefalograma, bueno, miles de estudios nuevos, que son todos por máquinas que son digitales o robóticas, que tienen una inteligencia propia, artificial propia, ¿no es cierto?, por el cual ellas son las que determinan y hacen los análisis de los procesos. También en los procesos, por ejemplo, de análisis bioquímico, estudio de los sistemas de las aguas, bueno, también en otras áreas como son el medio ambiente. También ahí se ocupa el sistema digital, ¿no es cierto? Es decir, los software que ayudan a tomar las decisiones. Está haciendo un eco, no sé qué. Bueno, existen problemas que tenemos que ir solucionando, digamos, si es que vamos hacia la era digital como vamos. Yo creo que no vamos a retroceder, o sea, en mi opinión personal, esto es un movimiento de avance que no permite retroceso. O sea que si las personas dicen, bueno, yo no lo voy a hacer porque total, esto va a cambiar y vamos a volver a ser como era antes, y esto no creo que ocurra. Creo que vamos a ir avanzando siempre hacia adelante.
También en la escuela hubo este cambio y en su momento se acordarán ustedes que se le proveyó a todos los establecimientos escolares de computadoras, ¿no es cierto? Para que los chicos, sobre todo cuando vino el tema de la pandemia, más, pero antes ya había computadoras personales que se fue entregando a cada uno de los alumnos, fueron comprados por el gobierno, para proveerle a cada uno de los alumnos de su propio notebook, digamos, para poder conectarse a la educación. O sea que también la transmisión de la enseñanza y el sistema pedagógico en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel universitario, se vieron afectados también por todo el sistema de digitalización que hizo que tuvieran que cambiarse algunas tecnologías, formas de enseñanza, formas de acceso a la información. Bueno, ese es otro tema que también trae la incorporación de las nuevas tecnologías, el acceso a la información, es decir, hay un mayor acceso a la información, una mayor velocidad en obtener información. Uno hoy entra a cualquiera de los buscadores, Google, Yahoo, Mozilla, Fox, cualquiera el que quiera usar, y tiene un acceso a la información del mundo en el instante. Puede buscar cualquier cosa en todo el mundo, lo cual ha hecho que se hable de aquella transformación del mundo plano que hablaba Thomas Friedman, ¿no es cierto?, que implica, bueno, la desaparición de las barreras y la frontera, en lo cual la tecnología tiene mucho que ver con ese ciberespacio que se crea a partir de la comunicación, ¿no es cierto?, por estos sistemas informáticos o telemáticos. También aparece también el uso de otros medios, los medios audiovisuales que se acercan a todos los usuarios, digamos, de una manera inmediata, que también antes eran difíciles de acceder o costoso, ¿no es cierto?, de costoso acceso. Hoy eso es moneda común y corriente, todo el mundo puede acceder a la tecnología digital, puede acceder a los medios audiovisuales y se ha acercado inclusive la comunicación en el mundo, produciéndose lo que conocemos como el efecto inmediato de la comunicación, como se acuerdan ustedes el caso de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Se acordarán que si uno estaba en ese momento mirando el televisor, podía estar viendo en el momento mismo en que el avión chocaba la Torre Gemela. Es decir, estábamos en comunicación directa con el hecho ocurrido a miles de kilómetros de donde estábamos nosotros ubicados. Podíamos estar mirando directamente ese hecho y, bueno, muchísimos otros. Digo eso porque es un hecho impactante, diferente, ¿no es cierto? Hay muchísimos hechos más. Lo que uno está en acceso directo a la información en el mismo momento en que se está produciendo los Juegos Olímpicos, no sé, cualquier evento cultural o deportivo o lo que fuera que existiera en el mundo, uno puede tener acceso de forma inmediata a estas cuestiones, cosa que antes no ocurría. Yo me acuerdo cuando estuve estudiando, no sé si ya les conté, en la Universidad Complutense de Madrid, y el profesor de filosofía, que era el doctor Zafra Valverde, me decía a mí, en España, cuando se anunció que se había vencido a los moros y los moros dejaron España, que fue una noticia muy importante, digamos, para España, porque era la dominación de los moros fue un tema trascendente en la cultura y en la historia española. Para poder avisar de este hecho de los países, de los pueblos que estaban al sur, que eran los primeros donde se fueron retirando ellos, estaban más posicionados, digamos, se comunicaban a través de las campanas de la iglesia para poder saber e informar esta noticia. Bueno, hoy en día estaríamos viendo en la televisión sentados tranquilos en nuestra casa o en la computadora o en el teléfono en la mano, mientras andamos caminando con el teléfono celular, mirando cómo los moros se van de España hacia su casa, digamos, ¿no? O sea que realmente es impresionante, si uno lo piensa, la velocidad de cambio, de transformación que ha habido en el mundo y como lógicamente esto también impacta en nuestro procedimiento administrativo. O sea, porque no puede la administración permanecer ajena
a todas estas circunstancias que están ocurriendo. También pasa lo mismo dentro de la relación laboral, o sea, los sistemas de prestación del servicio que existen dentro del régimen laboral, en la administración, en otro lado. Hoy se admite mucho el sistema del trabajo freelance, que es que una persona puede trabajar libremente, ¿no es cierto?, con la prestación del servicio, sin necesidad de ir a la oficina, firmar el libro de asistencia, de mesa de entrada, registrarse, ingresar y sentarse en una oficina que tiene que estar colocada con su mujer. Uno puede quedarse en su casa y trabajar con un sistema digital, comunicarse, producir documentos y tal. Y de hecho ha ocurrido en la pandemia que por el tema del temor al contagio se ha impuesto el sistema de teletrabajo, ¿no es cierto?, que en cada una de las organizaciones, bueno, se fue estableciendo a través de lo que se conocieron como los grupos o burbujas, que implicaba que un grupo iba a trabajar mientras un grupo quedaba en la casa a fin de evitar que que mantengan las distancias que se estimaban que eran las necesarias para prevenir el contagio del virus. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, y hay personas que estuvieron trabajando, hasta hoy se siguen, ¿no es cierto?, grupos que trabajan por el sistema de burbujas, una semana en la casa, una semana en la oficina, y otros que tienen los riesgos que determinan las distintas reglamentaciones, que directamente trabajan totalmente de la casa porque tienen riesgo en la salud o en algunos de las normas que prevén, algunos de los incisos supuestos que traen las normas o prevén para que la persona pueda prestar servicio desde la casa y no directamente físicamente y presencialmente en la oficina. Eso también ha modificado la forma de prestación del servicio. ¿Y cómo averiguar la información? También le decía yo, o sea, también la forma de comunicarse del usuario con la administración también ha cambiado. Y también ahí el rol del funcionario en el procedimiento ha cambiado también. Ya no, como le decía, no es el funcionario que está atendiendo personalmente las situaciones, cara a cara, generalmente con el usuario, con el ciudadano, sino que ya muchas veces se maneja directamente por medios electrónicos, cibernéticos o páginas web en las cuales se cuelga o se consigna la información que uno busca. Dice, bueno, directamente ingresa a la página tal y verifique allí el dato que necesita. Usted está cargado como un usuario con todos los datos que usted está preguntando. Bueno, o sea que se termina esa relación de la persona a persona que también había en la administración, en el procedimiento administrativo anterior. Bien, también podemos hablar de otros cambios como los producidos por ese proceso ya en un procedimiento supranacional, digamos, en ese proceso de la unión a través de este ciberespacio y la aparición de organizaciones internacionales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o la OMS, Organización Mundial de la Salud, o PND, el Programa de Unión para el Desarrollo y el Crecimiento. Han aparecido procedimientos que se conforman bajo el sistema del soft law. Soft law son normas que no son formales de los países, sino que son creadas por estos organismos, pero que son cumplimentadas, ¿no es cierto?, por todos los países que integran esos sistemas, los que están asociados, que quiere comerciar a través de la Organización Mundial de la Salud y que necesita de su integración, va a tener que usar las normas que establece esta organización, que no son realmente normas formales en el sentido tradicional que nosotros estudiamos de las normas, sino que son normas dictadas por un organismo supranacional y que han dado a conformar esto que se llama el soft law, que es un soft law es porque son, ¿no es cierto?, leyes, o no son verdaderas leyes, sino un sistema de regulación, pero que lo cumplen normalmente todo porque quieren trabajar a través de estos sistemas. Bueno, eso también es novedoso en el procedimiento administrativo porque, bueno, se crea todo un nuevo mundo, digamos, de estructuras, organizaciones, etc. También la organización administrativa
ha recibido un impacto, ¿no es cierto?, a través de este sistema de cambio que se ha producido. Y ya no tenemos las oficinas tradicionales, estructuras orgánicas, formales, piramidales, jerárquicas, que estaban establecidas originalmente. Hoy se trabaja en una forma más informal, más horizontal que vertical, y las organizaciones tienen estructuras mucho más flexibles que se van adecuando a las necesidades que se requieren durante el procedimiento. Bien, entonces vemos que hay muchas transformaciones en el procedimiento administrativo. Y algunos autores hablan de 3 generaciones de procedimiento que se han producido en el mundo como una respuesta a la evolución que se presenta en general en todo el mundo y en especial en el derecho administrativo, que es donde nosotros estamos estudiando hoy, ¿no es cierto? Una primera generación de actos y decisiones singulares dictadas por la administración jerárquica, que, como decía, van desapareciendo para transformarse en una administración más coordinada y horizontal. Una segunda generación de normas, que le decía recién, que son administrativas, aprobadas por la administración, y otras que son normas de tipo informal, ¿no es cierto? Y una tercera generación de actos, normas y políticas públicas, ¿no es cierto?, que también tienen nuevas formas de gobernanza colaborativa, más que de imponerse coactivamente, jerárquicamente. Se habla hoy de un sistema de colaboración. Entonces, la implementación en esta tercera generación de lo que se llama el sistema colaborativo. Uno de los autores que trabaja mucho este tema es Javier Barnés, que hace el análisis de esta evolución, que él entiende que existe en el procedimiento a través de los cambios que se vienen produciendo, ¿no es cierto?, en el mundo y en el derecho administrativo en particular. Bien. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hablado de todas las partes, perdón, del procedimiento? Estas son también las invasiones de la tecnología, porque antes cortábamos con las relaciones el día viernes al mediodía, generalmente uno cortaba ya con las relaciones con todo el mundo y se cerraba su casa, no la atendía a nadie, chao. Pero hoy en día, aunque usted se vaya a su casa, el viernes le siguen llamando o por teléfono o mandando comunicaciones y continúa activo durante todo el fin de semana, lo cual la verdad que es también una cosa que es agotadora, ¿no? Porque llega un momento que uno está saturado, porque no tiene, este minuto voy a dedicarme a otra cosa, tú llama a alguien, no, hay tal problema, bueno, con el tribunal pasó tal cosa, o tal cosa pasó en tal lado, tiene que solucionar tal cosa, tac, 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 inmediatamente uno se va, no se puede cortar, o sea, no se corta más, se terminó el espacio de tiempo ese que teníamos antes para hacer un pequeño recreo en nuestras vidas semanales, digamos, para retornar el lunes, diríamos, a volver a la actividad. Hoy está todo conectado. Y en el Poder Judicial Federal, por lo menos, la Corte ha establecido expresamente el funcionamiento de las bandejas de entrada durante las 24 horas, todos los días, lo cual implica que hay que estar controlando permanentemente el ingreso de documentos electrónicos a las bandejas de entrada. El sistema judicial del que no estoy hablando hoy, pero les cuento nomás como ejemplo, también está muy avanzado en materia de informatización. En el orden federal, sobre todo, tenemos bastante avance en materia. Yo por lo menos esta mañana, por ejemplo, hice 9 audiencias orales penales, algo que nunca me hubiese imaginado en mi vida hacer antes, ¿no? Pero hice 9 esta mañana, en una mañana. Empecé a las 8 y una tras otra las audiencias se fueron desarrollando y bueno, fuimos y vamos a dictar sentencia dentro del plazo entre 5 y un día, algunas que se pueden dictar más rápido, otras que demoraron un poco más, que son más complejas, hasta 5 días. Bueno, o sea, íbamos a volver a tener las audiencias de lectura y vuelta a tener audiencias orales penales, o también se está trabajando con las audiencias orales civiles,
¿cierto? Yo tengo una competencia, en mi caso, la Cámara Federal tiene competencia multifuero, o sea que tenemos todos los fueros, civil, penal, administrativo, positivo, etcétera. Bueno, también se va trabajando ahora con la informatización y las audiencias orales en materia civil que bueno, están por lo menos viendo para implementarlas también todas informáticamente, telemáticamente, ¿no? Bueno, el proceso penal con la transformación del código, el código nuevo, ha traído todas estas innovaciones de las audiencias orales. Nosotros lo que tenemos es la apelación, el recurso a apelación, pero tiene audiencia oral y se resuelve en forma inmediata. Todo esto cambió también todo el procedimiento en el proceso judicial, bueno, que no es nuestro tema de hoy, pero lo pongo como ejemplo nomás. El tema de hoy es en el procedimiento en la administración, de todo cambió también. No quiere decir que a lo mejor se resuelvan las cosas más rápido. En el procedimiento hay veces que, pese a que tenemos todos estos temas, como dijimos, tecnología, nuevas formas de presentación de los escritos, nuevas formas de resolver, etcétera, igual a veces se demora la resolución de las cuestiones, ¿no es cierto?, en la administración, porque, bueno, tiene que ver con las decisiones que, le dije, no solo las máquinas no resuelven solas. Es decir, son personas las que están cargando o tomando los datos necesarios para la carga de decisiones. Bueno, esto a veces demora o por la recarga de trabajo, a veces porque es un problema complejo, a veces porque, bueno, intencionalmente no quieren resolver en forma inmediata ese problema, entonces lo demoran. Y sí, seguimos teniendo, aunque el sistema esté informatizado, problemas de demora a veces en la resolución de las cuestiones administrativas. O el clásico cliché del rechazo en el procedimiento de todo lo que planteamos en un procedimiento administrativo, pese a que esté informatizado, que esté actualizado, que tengamos las máquinas necesarias, también nos encontramos muchas veces con el automático rechazo de los planteos que uno realiza ante la administración. Una gran crítica que se hace al sistema del procedimiento, a la actitud, digamos, de la administración, siempre de rechazar las cuestiones que se plantean, cuando se ahorraría muchísimo si la administración reconociera los errores o reformulara o hiciera lugar a las cuestiones que se plantean, ya sea administrativas, se evitaría todo el desgaste jurisdiccional sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto es lo que tenemos, digamos, en materia de los cambios y la y los procedimientos. Bueno, entonces, aparentemente quería que me quede un poco en notificaciones, que es lo que voy a hacer ahora. Bueno, ¿qué es la notificación? La notificación entonces es poner en conocimiento de los terceros interesados de todas los actos que se han dictado durante el procedimiento. No todos los actos son obligatorios de estar notificados, ¿no es cierto? Solamente los actos definitivos o aquellos actos administrativos que sin ser definitivos impidan totalmente el reclamo del administrado. Es decir, los actos administrativos definitivos es obligatorio notificar. ¿Qué integra la notificación? Integra una garantía constitucional mucho más amplia, que es la garantía del debido proceso, ¿no es cierto? La notificación forma parte de la garantía del debido proceso, porque si la persona no conoce lo que dice el acto, no puede defenderse o no puede saber qué es lo que se resolvió. Por eso, cuando se habla de la notificación, se dice siempre que debe notificarse la totalidad del acto. Gordillo es uno de los grandes defensores de la notificación completa del acto administrativo y no se hace que solamente se transcribe la parte dispositiva de la resolución cuando se notifica. Bueno, ¿cuáles son las formas de notificación de las decisiones o de los actos administrativos? Bueno, en primer lugar tenemos el acceso directo al expediente. ¿Qué implica eso? La forma tradicional que estábamos hablando sería en el sistema tradicional papelizado, como le digo yo, era acercarse a la mesa de entrada, al expediente, y uno firmaba la notificación personalmente. Eso es acceso directo al expediente. Hoy sería
la notificación directamente en el acceso al sistema digital. Dejaron a constancia que uno se notificó del acto dictado dentro del sistema digital. La otra forma que tenemos es a través de las cédulas. Las cédulas también eran un medio también papelizado por el cual requería una forma especial, que es la identificación del lugar donde se manda, la transcripción completa del acto o acompañar el acto administrativo completo certificado por el funcionario actuante. Y bueno, en esa cédula, además de hacerle conocer el acto, también tenía que hacérsele conocer, como establece la ley 19.549, los recursos que puede interponer la parte contra ese acto. Esto es un requisito que tiene la pena de nulidad en el caso de la Ley Nacional 19.549. O sea que no es que si quiero pongo los recursos, si quiero no pongo, sino que directamente es obligatorio poner los recursos si no se considera nula la notificación. ¿Y cuál es el efecto de una notificación nula? A ver qué me dicen mis acompañantes de esta tarde. ¿Cuál es el efecto de una notificación nula? Que no le corren los plazos, en principio no le correría ningún plazo ni quedaría sin la posibilidad de recurrir. Claro, no le corren los la plazos, firmeza queda del acto. abierta la posibilidad de recurrir, no queda firme el acto, ¿no es cierto? Entonces, es importante que se acuerden, digamos, lo que hacen las notificaciones por parte de la administración de hacer conocer los recursos y el plazo en que deben ser interpuestos estos recursos. O sea, contra este acto se puede interponer, por ejemplo, se pone abajo el recurso de reconsideración en un plazo de tantos días, o el recurso jerárquico, el recurso de alzada o el recurso que fuera, ¿no? Eso es obligatorio para la administración en el procedimiento administrativo, cosa que no ocurre en el proceso. En el proceso, cuando se notifica una sentencia, no se le pone. Esta sentencia puede ser objeto de los siguientes recursos, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio que tenemos en el procedimiento que no hay en el proceso? Por el informalismo a favor del administrado, que hace que no se le exija que sea letrado. Es decir, el administrado puede ir por su propio derecho sin ser un abogado a la administración a plantear un procedimiento administrativo. Solamente cuando debate cuestiones jurídicas requiere un asesoramiento jurídico, si no, puede ir solo y plantear lo que quieran de la administración. Y si no es un letrado, lógicamente que no conoce los efectos jurídicos, ni la nulidad, ni ningún tipo de conocimiento de esta cuestión. Entonces, la ley protege, digamos, ese desconocimiento, por así decirlo, esa no formación del ciudadano común, y le establece la obligación a la administración de notificar de los recursos que posee la parte para recurrir el acto. Entonces, decíamos, la transcripción completa del acto o acompañar el acto administrativo completo certificado por el actuario funcionario que corresponde. Además, decíamos también entonces que debe transcribirse los recursos. Sistema, entonces, la cédula, hoy se admite también el sistema digitalizado a través de oficios, ¿cierto?, que tienen sistemas digitales, e inclusive se firman convenios entre los organismos para aceptar la notificación entre organismos de distintas áreas de funcionamiento, y entonces se puede notificar a través de eso. ¿Cuál entonces va a ser el domicilio? ¿Se acuerdan que nosotros, cuando iniciamos un procedimiento administrativo, o ya sea constitutivo o impugnativo, tenemos que establecer una serie de recaudos, como ser identificarnos, establecer nuestro domicilio real, legal, y identificar quiénes somos, y además, bueno, si venimos por representación, acompañar el poder general o especial que tengamos. Ese domicilio, entonces, que antes era, los domicilios que conocíamos, era el real, que es el lugar donde vive la persona, el legal o constituido, que es el que se establece a los efectos de las notificaciones. Ahora se le agrega el domicilio electrónico, que va a ser ¿cuál? El correo electrónico de la persona, que uno
pone como el lugar de notificación y en el cual le va a llegar la comunicación de lo que se resuelva durante el procedimiento administrativo. Entonces vamos a tener hoy, además, como decía, de las cédulas, el acceso directo al expediente, de las cartas, documentos, de los telegramas colacionados, también el tema de la notificación electrónica. ¿Y se utiliza esta notificación electrónica? Sí, se utiliza en muchos organismos administrativos. Inclusive en el orden nacional se ha aprobado y sancionado un sistema llamado TAD, por su sigla TAD, T mayúscula, A mayúscula, D mayúscula. Trámite a distancia sería lo que significa, que tiene también todo un régimen para el TAD, es un sistema aprobado en el orden federal que permite toda la utilización de estos sistemas digitales para las notificaciones y los sistemas de acceso. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la notificación? Decíamos, bueno, con la transcripción total del acto, los recursos, y le vamos a remitir al domicilio electrónico que la parte tiene acreditada. ¿Cómo se sabe si la parte ha accedido o no a la notificación? Que uno de los problemas es, no, yo no recibí el correo. Bien, el sistema digital prevé que si, o sea, las regulaciones, ¿no es cierto?, que se han previsto es que si no hay rechazo del documento, se ha recepcionado en el lugar o domicilio electrónico fijado. Si no, muchas partes, bueno, actuando de mala fe, más si dicen, no, yo no recibí nada, a mí no me llegó ni un correo, los que actúan de mala fe, pero puede ser que de buena fe también no le llegue, ¿no es cierto? Entonces, pero en ese caso, el correo es devuelto al correo de origen y ahí se puede ver si llegó o no llegó realmente al domicilio electrónico fijado. Bueno, pero la parte además puede, si quiere, y está obrando de buena fe con la administración, verificar o solicitar se le envíe una copia de la resolución dictada por el medio electrónico también, y bueno, también le pueden volver a mandar la resolución o norma que requiere, ¿no es cierto? Porque son actos, por supuesto, públicos. Bien. Entonces, como decíamos, ¿qué pasa una vez que la persona está notificada del acto? Bueno, hay una serie de efectos a partir de la notificación que son, primero, que entran a correr los plazos para recurrir el acto dictado. Segundo, entran a correr los plazos para la ejecución del acto dictado. Ustedes ya saben que si alguien no solicita la suspensión de la ejecución del acto, este va a tener que ejecutarse, entonces entran a correr los plazos para la ejecución, entran a recorrer los plazos para recurrir, y si las partes no recurren, el acto queda firme. Esto quiere decir que ya queda cerrada la instancia administrativa. Y bueno, probablemente uno lo que podrá hacer es iniciar, bueno, si en su caso que no está de acuerdo con lo resuelto, la acción judicial. Pero ojo que para iniciar la acción contenciosa administrativa van a tener que haber agotado la vía administrativa por todos los recursos existentes, o sea, ya si no agotan la vía administrativa o no utilizan la reclamación administrativa previa, que es el otro sistema que sustituye al agotamiento de la vía, no van a poder iniciar la acción contenciosa administrativa. En la mayoría de los regímenes vigentes en nuestro país, ¿no es cierto? Porque está vigente el sistema todavía de la teoría del dogma revisor, por el cual están integrados el procedimiento con el proceso. Entonces, tengo que agotar la instancia administrativa para poder habilitar la instancia contenciosa. Por eso es que hoy la vía del amparo tiene un movimiento más importante que el proceso contencioso administrativo, porque la reforma constitucional de 1994, cuando establece la acción de amparo, establece que no es necesario que se tenga la posibilidad de resolver en otras vías, ya sean judiciales o administrativas, con lo cual para el amparo
no es necesario agotar la vía administrativa, uno puede ir directamente a la sede judicial. Y eso ha hecho que se haya provocado en un momento lo que se llamó la revolución del amparo, diríamos, porque prácticamente todo se plantea por vía del amparo, porque no necesitan agotar la vía administrativa ni tiene tantos recaudos para iniciarla. Pero en el amparo, ¿qué es lo que se está protegiendo? No se olviden que siempre es la lesión constitucional, no una lesión administrativa. La lesión administrativa no es exactamente igual a la lesión constitucional. Sí, generalmente está bajo el paraguas o amparo de una garantía constitucional, pero no es exactamente igual. Y así ha ocurrido que muchas demandas de amparo se rechazan porque no se acredita la lesión manifiesta, ¿no es cierto?, de esa garantía constitucional. Pero yo le diría prácticamente que la mayoría de las cuestiones administrativas hoy se van a la vía judicial por vía del amparo, más que por la vía del contencioso administrativo. Y insisto, creo que este es uno de los motivos, el tema de la falta de necesidad de agotar la vía administrativa o utilizar la reclamación administrativa previa. Bien, entonces, esos serían los efectos de la notificación. La forma de notificación ya vimos, los domicilios en los cuales se realiza la notificación y los medios que, bueno, ahora también con estos sistemas revolucionarios de la tecnología han cambiado, que poco a poco se van a incorporar. Todavía no está pulido todo esto porque, como ustedes ya les dije, en las normas todavía están regulados los sistemas tradicionales. Entonces lo que está haciendo es una aplicación con la norma anterior, diríamos, o sea, con la norma tradicional de estos sistemas actuales de trabajo. Pero no se han adecuado las normas de las distintas, ni de la provincia ni de la nación, totalmente a el sistema actual que hay en materia electrónica, informática o telemática, salvo lo que le dije, los dos decretos reglamentarios de la ley 19.549, últimos que agregan algo del soporte, la plataforma, la creación de la plataforma, la firma digital y la notificación electrónica también está. Y muchas leyes especiales que han salido con posterioridad, que también traen ya sistema digitalizado, constitución de domicilio electrónico, etcétera. Pero no hay una reforma de todo el sistema, digamos, legal argentino que incorpore el sistema electrónico o el régimen electrónico de notificación. Bueno, creo que esto es un avance, como he dicho, que todos tenemos que entender, conocer y aprender, porque, bueno, estamos conviviendo con eso y nosotros solo no vamos a poder evitar, o nadie va a poder evitar, creo yo, que esto vuelva para atrás, como le dije al comienzo, y puede coayudar, yo creo, a mejorar los sistemas administrativos siempre y cuando se vayan superando las brechas que se han creado, ¿no es cierto?, o problemas que se han venido planteando en la aplicación de estos sistemas. La capacitación es la recomendación principal, la formación y, bueno, también la intervención de las políticas públicas del gobierno con el apoyo de la ayuda a obtener el acceso a la tecnología, que va a ser también tal vez un derecho que tenga que protegerse como otros derechos fundamentales de las personas. Si ese sistema se obliga, ¿no es cierto?, en todas las organizaciones administrativas, evidentemente el Estado tendrá a su vez que buscar la protección del administrado del ciudadano para poder acceder a estas tecnologías. Así que bueno, con estas reflexiones doy por terminada mi charla de esta tarde y le agradezco mucho. Bueno, espero le haya sido útil.